Durante 50 años, esa puerta estuvo cerrada. Son solo trastos, mi vieja, me decía Ramiro con esa voz tranquila que tenía, la llave se perdió hace mucho. El chasquido seco del candado al abrirse fue el primer sonido nuevo en esta casa en 6 meses, y el olor a polvo y a tiempo guardado me golpeó en la cara. Lo que encontré adentro no eran trastos, era la prueba de que el hombre con el que dormí toda mi vida era un desconocido. Quédense conmigo hasta el final para descubrir el secreto. ¿Qué escondía? Suscríbanse, dejen su like y díganme en los comentarios desde qué ciudad o país me están viendo, si es desde el celular, el trabajo o el sofá de su casa. Me gusta saber hasta dónde viajan mis palabras. Mi nombre es Graciela Vargas de Mendoza. Tengo 78 años y, desde hace 6 meses, soy la viuda de Ramiro. Durante más de 50 años, mis manos solo conocieron el hilo y la aguja, fui costurera, de esas que hacían vestidos de quinceañera que parecían sacados de un cuento de hadas. Ahora mis dedos, torcidos por la artritis, solo se dedican a cuidar las flores tercas de mi jardín y a desempolvar los recuerdos. Vivo en una casita de campo en las afueras de Las Cruces, en Nuevo México, un lugar que cruje con el viento y huele a la tierra seca de la tarde. La vida aquí es un eco. Donde antes sonaba la voz grave de Ramiro y se sentía el olor de su tabaco, ahora solo hay silencio. Un silencio tan denso que puedo oír el zumbido de las cigarras como si estuvieran dentro de mi cabeza. La casa huele a humedad y a dama de noche, la flor que él plantó para mí junto a la ventana de la cocina. Cada objeto, desde su taza de café desportillada hasta sus botas de trabajo llenas de grietas junto a la puerta, es un ancla que me impide ir a la deriva en este mar de soledad. Mi único hijo, Javier, vive en Phoenix. Es un buen hombre, pero siempre anda deprisa, como si la vida se le fuera a escapar. Me llama cada 2 semanas, y la conversación es siempre la misma. Mamá, deberías vender este lugar, me dijo ayer por teléfono, su voz sonaba lejana, metálica. Esa casa se está cayendo a pedazos, como tus recuerdos. Es hora de ser realista, de mudarte a un apartamento cerca de mí. Sus palabras, tan prácticas, tan lógicas, se sintieron como una traición. Para él, esto es solo una propiedad, para mí, es el último pedazo que me queda de Ramiro. Colgué el teléfono y sentí un frío que no tenía nada que ver con la mañana. La casa no se está cayendo, le quise decir, solo está cansada, como yo, pero no lo dije. Discutir con Javier es como intentar detener el viento con las manos. Él no entiende que irme de aquí sería como enterrar a Ramiro por segunda vez. Cada grieta en la pared, cada tabla del suelo que rechina, cuenta una parte de nuestra historia. Venderla sería borrar 50 años de risas, de peleas tontas, de silencios compartidos. Sería admitir que todo se acabó. Aquella mañana, el sol de Nuevo México entraba a raudales por la ventana, pero yo solo sentía la sombra de la soledad. Me preparé un café, más por costumbre que por ganas, y me senté en el porche, mirando el desierto extenderse hasta el horizonte. Los cenzontles cantaban en el mezquite, ajenos a mi dolor. Me sentía atrapada entre el pasado que se negaba a soltarme y el futuro que mi hijo intentaba imponerme. Un futuro en un apartamento estéril, sin tierra que tocar, sin el perfume de la dama de noche al anochecer. La idea me producía una angustia física, un nudo en la garganta que no se iba ni con el café caliente. Miré mis manos, las venas marcadas como ríos en un mapa antiguo, y recordé las manos de Ramiro, grandes y callosas, capaces de arreglar cualquier cosa. Él nunca hubiera permitido que nadie me hablara de vender nuestra casa. Él la construyó con sus propias manos, viga por viga. Era su orgullo, nuestro refugio. Y ahora yo estaba sola para defenderla. El día se arrastró con una lentitud insoportable. Limpié la cocina, regué mis geranios y traté de no pensar en la llamada de Javier. Pero sus palabras seguían ahí, picando como espinas. Como tus recuerdos, había dicho. ¿Acaso pensaba que me estaba volviendo loca? ¿Qué me aferraba a fantasmas? Quizás tenía razón. A veces hablaba con Ramiro como si todavía estuviera aquí, sentado en su sillón. Le contaba de mi día, de los vecinos, de lo mucho que lo extrañaba. Fue entonces, mientras pasaba el trapo por el pasillo, que mi mirada se detuvo en ella. La puerta del fondo. La que siempre estuvo cerrada. El cuarto del fondo, como lo llamaba Ramiro. 50 años viviendo aquí y nunca la vi abierta. Tenía un candado antiguo, oxidado por el tiempo y la humedad. Nunca le di importancia. Era solo parte del paisaje de la casa, un misterio sin preguntas, una costumbre. Pero ese día, después de la llamada de Javier, la vi de otra manera. La vi como un secreto. Ramiro siempre tenía la misma excusa, dicha con una simpleza que desarmaba cualquier curiosidad. Son solo trastos, mi vieja, cosas viejas de la construcción que guardé hace años. La llave se perdió hace mucho, no vale la pena meterse ahí. Y yo le creía.
¿Por qué no habría de hacerlo? Mi Ramiro era un hombre sencillo, sin complicaciones. Su mundo era esta casa, su trabajo y yo. No había espacio para secretos en la vida que construimos. O eso era lo que yo pensaba. Mientras miraba el candado oxidado, sentí un impulso que nunca antes había experimentado. Una mezcla de curiosidad, desafío y una extraña sensación de que la respuesta a mi soledad, a mi lucha contra Javier, de alguna manera estaba detrás de esa puerta. Era una locura, lo sé. ¿Qué podían decirme unas herramientas viejas? Pero la idea se aferró a mí con una fuerza inesperada, como si la propia casa me estuviera susurrando que era hora de saber. Aparté la idea de mi cabeza. Era una tontería, una falta de respeto a la memoria de mi esposo. Me fui al jardín, intentando que el trabajo físico me calmara. Arranqué malas hierbas con una furia que no sabía que tenía, mis dedos artríticos protestando con cada tirón. Pero la imagen de la puerta no se iba. Estaba ahí, al fondo del pasillo de mi mente, cerrada, esperando. ¿Qué protegía a Ramiro con tanto celo? ¿Qué trastos eran tan importantes como para mantenerlos bajo llave durante medio siglo? La tarde empezó a caer, pintando el cielo de naranjas y morados. El aire se enfrió y el olor a tierra mojada de mis flores recién regadas llenó el porche. Me sentía agotada, no tanto por el esfuerzo físico, sino por la batalla interna que libraba. La casa, mi santuario, de repente se sentía llena de espacios desconocidos. No solo el cuarto del fondo, sino también los 50 años de preguntas que nunca hice, de silencios que nunca cuestioné por amor, por confianza, por costumbre. Javier volvería a llamar en unos días, con sus argumentos lógicos, con sus planes para mi vida. Y yo no tendría ninguna razón para negarme, más allá de un sentimiento que él llamaría terquedad de vieja. Necesitaba algo. Un ancla más fuerte que mis propios recuerdos. Necesitaba una razón, una señal de Ramiro, algo que me dijera qué hacer. Me sentía como una niña perdida en su propia casa, buscando una guía que ya no estaba. El recuerdo de Ramiro trabajando en el cobertizo me vino de golpe. Siempre estaba arreglando algo, sus manos cubiertas de grasa, una sonrisa tranquila en su rostro. Su caja de herramientas, una vieja caja de metal rojo, todavía estaba en el armario del porche, exactamente donde la dejó. Sentí un deseo repentino de tocarla, de sentir algo que él había tocado tantas veces. Era una forma de sentirlo cerca, de pedirle consejo sin palabras. Me levanté, mis rodillas crujieron en señal de protesta, y caminé hacia el armario. El aire adentro olía a él, una mezcla de aceite, madera y ese olor a limpio tan suyo. La caja de herramientas estaba al fondo, cubierta por una fina capa de polvo. Pesaba más de lo que recordaba. La arrastré hacia la luz del porche y me senté en el suelo junto a ella, como si estuviera a punto de abrir un cofre del tesoro. Mis manos temblaban un poco al levantar los pestillos metálicos. El sonido que hicieron al abrirse resonó en el silencio de la tarde. Adentro, todo estaba en un orden caótico que solo él entendía. Llaves inglesas, destornilladores, clavos de todos los tamaños. Pasé los dedos sobre las herramientas frías, imaginando sus manos usándolas. Era un consuelo extraño, doloroso y dulce al mismo tiempo. Estaba buscando algo, aunque no sabía qué. Comencé a organizar las herramientas, una tarea sin sentido que me mantenía ocupada. Puse los destornilladores juntos, las pinzas en otro compartimento. Fue entonces cuando mis dedos tocaron algo que no era una herramienta. Estaba en una esquina, casi escondido debajo de un trapo grasiento. Era un pequeño manojo de llaves, atadas con un trozo de alambre de cobre. Eran viejas, de diferentes formas y tamaños. La mayoría eran llaves comunes, de puertas o candados que ya no existían. Pero una de ellas era diferente. Era pequeña, de latón, con una cabeza redondeada y un diseño simple. Me resultaba familiar, aunque no podía recordar de dónde. La separé del manojo y la sostuve en la palma de mi mano. El metal estaba frío y liso contra mi piel. Y entonces, un recuerdo fugaz, como un relámpago, Ramiro guardando algo en su bolsillo, la misma forma de latón brillando por un instante. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. Un presentimiento, una certeza helada, se apoderó de mí. Me levanté, dejando la caja de herramientas abierta en el suelo, y caminé de regreso al interior de la casa. El pasillo parecía más largo y oscuro que nunca. Al final, la puerta del fondo me esperaba, silenciosa, imponente. El candado oxidado parecía mirarme, desafiándome. Me detuve frente a ella, con la pequeña llave de latón apretada en mi puño. El sudor me corría por la espalda. ¿Y si Ramiro tenía razón? ¿Y si solo eran trastos viejos y yo estaba profanando su memoria por una fantasía? Pero la duda era más débil que la necesidad de saber. La necesidad de encontrar una razón, una pieza faltante del rompecabezas que era mi vida ahora.
Respiré hondo, el aire olía a polvo y a secretos. Levanté la mano, que temblaba visiblemente, e inserté la llave en la cerradura del candado. Entró con una facilidad sorprendente, como si hubiera estado esperando ese momento durante 50 años. El sonido del metal contra el metal fue casi imperceptible, pero para mí fue un estruendo. Giré la llave. Hubo un chasquido seco, metálico, que rompió el silencio de la casa y, con él, el mundo que yo conocía. El candado se abrió. Por un momento, no hice nada. Solo me quedé allí, mirando la puerta, con el corazón martillándome en el pecho. Tenía miedo. Miedo de lo que encontraría, pero un miedo aún mayor de seguir viviendo en la ignorancia, en una casa que de repente se sentía ajena. Quitar el candado fue como quitarle un peso de encima a la casa entera. La puerta ahora estaba libre. Con un empujón suave, la madera vieja gimió, un lamento largo y arrastrado que pareció viajar en el tiempo. Se abrió lentamente, revelando una oscuridad que olía diferente al resto de la casa. No era olor a herramientas ni a humedad. Era un olor a ropa guardada, a perfume desvanecido, a algo delicado y olvidado. Una vida entera estaba a punto de cambiar con lo que vería a continuación. Tomé una respiración profunda, sabiendo que una vez que cruzara ese umbral, no habría vuelta atrás. La lucha silenciosa que había librado contra la soledad y la presión de mi hijo estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Ya no se trataba de defender una casa o unos recuerdos. Se trataba de descubrir la verdad sobre el hombre con el que había compartido mi vida, sin importar cuán dolorosa fuera. Estaba sola, pero por primera vez en meses, sentía que estaba a punto de hacer algo por mí. La oscuridad dentro del cuarto era densa, casi sólida. Olía a tiempo detenido, una mezcla de madera de cedro, talco de bebé y un perfume de gardenias que se había desvanecido hasta ser apenas un susurro en el aire. Encendí el interruptor junto al marco de la puerta, rezando para que aún funcionara. Una bombilla solitaria parpadeó y luego arrojó una luz amarilla y débil sobre la escena. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. No eran trastos. No eran herramientas viejas. Era el cuarto de una niña, perfectamente conservado, como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento. Una cuna de madera oscura estaba contra la pared, con un pequeño móvil de pájaros de tela colgando sobre ella, inmóviles en el aire quieto. Había una mecedora al lado, con un chal de lana doblado sobre el respaldo. En una esquina, una estantería baja contenía juguetes de otra época, un oso de peluche con un ojo de botón colgando, bloques de madera con las letras descoloridas y una muñeca de porcelana con la cara ligeramente agrietada. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, el velo del tiempo que lo protegía todo. Mis piernas se sintieron débiles. Me apoyé en el marco de la puerta, tratando de procesar lo que mis ojos veían. Este cuarto no tenía sentido en la historia de mi vida, en la narrativa que yo conocía. Ramiro y yo nunca tuvimos una hija. Nuestro único hijo fue Javier. ¿De quién era este santuario? ¿Por qué mi esposo lo había mantenido oculto, como una tumba secreta en el corazón de nuestra propia casa? Sentí un frío que me recorrió desde los pies hasta la nuca, un miedo primitivo a lo desconocido. Sobre una pequeña cómoda blanca, algo llamó mi atención. Era un vestidito de bautizo, de un blanco que se había vuelto color crema con los años, colgado delicadamente en una percha. Era tan pequeño, tan frágil. A su lado, sobre la superficie de madera, había una caja de puros, de esas que a Ramiro le gustaba coleccionar. Parecía fuera de lugar en medio de tanta delicadeza infantil. Con pasos lentos, como si caminara sobre vidrio, me acerqué. Mis manos temblaban, tanto que apenas podía controlar mis movimientos. Levanté la tapa de la caja. El olor a tabaco añejo se mezcló con el perfume de gardenias del cuarto. Pero adentro no había puros. Había un pequeño fajo de papeles y fotografías, atados con una cinta de seda azul. Con un cuidado reverencial, lo saqué. La primera foto era de una mujer joven, de sonrisa amplia y ojos oscuros y vivaces. Nunca la había visto en mi vida. Detrás de ella, en otra foto, estaba la misma mujer sosteniendo a una bebé que reía a carcajadas. La niña tenía los mismos ojos de su madre. Mi corazón latía con una fuerza dolorosa contra mis costillas. Debajo de las fotos había 2 documentos doblados. El primero era un certificado de matrimonio, con fecha de hacía 56 años. Los nombres escritos en una caligrafía elegante eran Ramiro Mendoza y Elena Torres. El segundo documento era un certificado de defunción. 2 nombres. Elena Mendoza, de 24 años, y Sofía Mendoza, de 2 años. Causa de la muerte: accidente automovilístico. La fecha era de 1 año antes de que yo conociera a Ramiro. El mundo se inclinó bajo mis pies. Tuve que sentarme en la pequeña mecedora, que crujió bajo mi peso como si protestara por la intrusión.
Ramiro. Mi Ramiro. Había estado casado. Había tenido una hija. Las había perdido a ambas en un instante. El hombre con el que había compartido mi cama, mis comidas y mis silencios durante medio siglo, era un viudo que nunca me contó su historia. La revelación no se sintió como una traición, no al principio. Se sintió como un terremoto, uno que destruía los cimientos de todo lo que yo creía que era mi vida. Miré de nuevo la foto de Elena. Era hermosa, llena de una vida que se había apagado demasiado pronto. Y la pequeña Sofía, su risa en la foto parecía resonar en el silencio del cuarto. Eran fantasmas, pero fantasmas con nombre, con una historia. Una historia de la que yo no formaba parte. Fui la segunda. La que vino después. La que vivió en una casa que guardaba. El santuario de la familia que la precedió. El dolor que sentí era extraño, una mezcla de pena por él, por ellas, y una profunda soledad por mí misma. Él nunca me lo dijo. En 50 años de mañanas y noches, de dificultades y alegrías, nunca encontró las palabras. Ahora entendía tantas cosas. Esos momentos en los que su mirada se perdía en la distancia, esa tristeza repentina que a veces nublaba sus ojos y que yo atribuía al cansancio del trabajo. No era cansancio. Era el peso de un recuerdo, tan inmenso que no podía compartirlo. Prefirió encerrarlo bajo llave, literal y figuradamente, antes que dejar que su dolor tocara la nueva vida que estaba construyendo conmigo. ¿Fue por protegerme? ¿O por protegerse a sí mismo? La pregunta me taladraba la mente. ¿Nuestra vida juntos fue un nuevo comienzo o simplemente un escape de un pasado que era demasiado insoportable para enfrentar? De repente, me sentí como una extraña en mi propio matrimonio. Cada recuerdo que yo atesoraba ahora tenía una sombra, una capa oculta de significado que yo desconocía. El amor que me dio, ¿fue genuino o fue la réplica de un amor perdido que intentaba desesperadamente recuperar? Me levanté y caminé por el pequeño cuarto, tocando los objetos con la punta de los dedos. La cuna lisa, el peluche suave, el vestido áspero por el tiempo. Cada cosa era un testamento del amor de un padre, un amor que sobrevivió a la muerte y se negó a ser olvidado. Él venía aquí, en secreto. Tenía que hacerlo. Quizás en las noches de insomnio, o en los aniversarios que solo él celebraba. Se sentaba en esta mecedora, en la oscuridad, y recordaba a su primera familia. La idea me partió el corazón en dos. Una mitad lloraba por el hombre que amé, por el sufrimiento que cargó solo durante tantos años. La otra mitad lloraba por mí, por la mujer que vivió una verdad a medias, que amó a un hombre cuya alma estaba parcialmente en otro lugar, en otro tiempo. El silencio de la casa ya no era un silencio vacío. Ahora estaba lleno de las voces no dichas de Elena y Sofía, lleno de los secretos de mi marido. Volví a la cómoda y tomé la caja de puros de nuevo. No podía dejar de mirar las fotografías. Buscaba un parecido entre la pequeña Sofía y mi hijo Javier. Quizás en la forma de la nariz, en la curva de la sonrisa. Quería encontrar una conexión, un puente entre su pasado oculto y nuestro presente compartido. Pero no lo encontraba. Eran dos mundos separados, y Ramiro había sido el único guardián de la frontera entre ellos. Mientras sostenía la caja, noté algo extraño. El fondo parecía más grueso de lo normal, y al pasar el dedo por el borde interior, sentí una pequeña ranura. Mi pulso se aceleró de nuevo. Con la uña, logré levantar una delgada lámina de madera. Debajo, en un compartimento secreto, había otro fajo de papeles. No eran documentos oficiales. Eran cartas, escritas en papel fino y quebradizo, atadas con un cordón de zapato. El remitente en la mayoría de los sobres era una tal Isabel Torres, la hermana de Elena. Las cartas estaban dirigidas a Ramiro, y abarcaban los meses y años posteriores al accidente. Con manos que no parecían las mías, desaté el cordón. No debería leerlas. Era una invasión, una profanación de su duelo más íntimo. Pero ya había cruzado un umbral del que no podía regresar. Necesitaba saberlo todo. Necesitaba entender al hombre con el que había vivido. La primera carta era devastadora. Isabel le escribía a Ramiro con una mezcla de consuelo y una rabia apenas contenida. Hablaba de la injusticia de todo, de cómo la vida se había llevado a su hermana y a su sobrina. Pero a medida que avanzaba en la lectura de las siguientes cartas, un detalle comenzó a emerger, una insinuación que se repetía. La historia del accidente, la versión oficial, no era toda la verdad. Había algo más. Algo que pesaba sobre Ramiro no solo como un dolor, sino como una culpa. Sabes tan bien como yo que no fue solo la lluvia, Ramiro, leía en una de las cartas de Isabel. Esa discusión que tuvieron antes de que ella se subiera al auto, te perseguirá siempre. Y es justo que lo haga. Mi respiración se detuvo. Una discusión. Ramiro no solo las había perdido, se sentía responsable.
La culpa. Esa era la llave que lo había mantenido todo encerrado. No era solo el luto, era la vergüenza, el peso de una última palabra airada, de una decisión que no podía deshacer. Ahora el rompecabezas estaba casi completo. El silencio de Ramiro no era para protegerme a mí de su tristeza, sino para proteger su propio recuerdo de la mancha de su culpa. Contármelo habría sido confesar su pecado, admitir que su duelo no era puro, sino que estaba mezclado con el veneno del arrepentimiento. Y él, mi Ramiro, el hombre fuerte y callado, no pudo soportar mostrar esa debilidad, esa fractura en su alma. Prefirió llevar su carga solo, en la oscuridad de este cuarto. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, cayendo sobre el papel amarillento de las cartas. Lloraba por él, por la tortura silenciosa que había sido su vida interior. Lloraba por Elena, cuya última hora con su esposo fue una pelea. Y lloraba por mí, por haber vivido al lado de un volcán inactivo sin saber nunca del fuego que ardía en su interior. Nuestro matrimonio, nuestra paz, había sido construida sobre la tierra enfriada de su tragedia personal. Seguí leyendo, carta tras carta, reconstruyendo la historia de un hombre destrozado que intentaba desesperadamente volver a ponerse de pie. Las cartas de Isabel se volvieron más suaves con el tiempo, más resignadas. Hablaban de cómo él le enviaba dinero de vez en cuando, de cómo se negaba a hablar del pasado pero seguía cumpliendo con un deber invisible. Él nunca las olvidó. Nunca. Simplemente las guardó en un lugar donde nadie más pudiera ver las cicatrices. Al fondo del fajo, había una última carta. El sobre no tenía sello ni dirección. La caligrafía era la de Ramiro, pero temblorosa, la escritura de un hombre anciano y enfermo. Reconocí el papel de su libreta, la que guardaba en su mesa de noche. La fecha era de hace apenas 7 meses, un mes antes de que muriera. El corazón me dio un vuelco. No estaba dirigida a Isabel, ni a nadie de esa familia del pasado. Estaba dirigida a Javier, a nuestro hijo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Esta carta era diferente. Era una confesión final, un último intento de arreglar las cosas antes de partir. Con un miedo que nunca antes había sentido, saqué la única hoja doblada del sobre. Mis ojos buscaron las primeras palabras, las que me dirían por qué, después de 50 años de silencio, finalmente había decidido hablar. La carta comenzaba con una frase que me heló el alma, una frase que lo cambiaba todo, no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. Una frase que conectaba su mundo secreto con el mío de una manera que nunca podría haber imaginado. Hijo mío, leía la letra temblorosa de Ramiro, hay algo que necesitas saber sobre el día en que tu madre y yo nos conocimos. Con la carta de Ramiro en mis manos, el mundo que se había roto unas horas antes comenzó a reconfigurarse en algo nuevo y aterrador. La letra de mi esposo, tan familiar pero ahora tan extraña, me contaba la verdad. Hijo mío, comenzaba, hay algo que necesitas saber sobre el día en que tu madre y yo nos conocimos. No fue una casualidad. Yo la busqué. La vi en el mercado unas semanas antes y me recordó tanto a Elena, no en el rostro, sino en la forma en que movía las manos al escoger la fruta, con esa delicadeza. Fui un cobarde. Me acerqué a ella buscando un fantasma, y en su lugar encontré un ángel que me salvó la vida. Las palabras eran un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. No fui un reemplazo, fui una salvación. Pero mi vida con él, nuestro comienzo, había nacido de su incapacidad de soltar un fantasma. Pasé esa primera noche en la mecedora del cuarto de Sofía, con el olor a gardenias y a tiempo guardado envolviéndome como un sudario. No dormí. Sostuve las fotos de Elena y Sofía, y luego las mías con Ramiro y un Javier bebé. 2 familias, un solo hombre en el centro. Me sentía perdida, una pieza de un rompecabezas que no sabía que existía. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol entrando por la pequeña ventana, tomé mi primera decisión consciente en esta nueva realidad. No llamaría a Javier. Aún no. Esta historia no era suya para procesarla todavía, primero era mía. No podía entregarle un dolor que ni yo misma entendía. Necesitaba caminar por este laberinto sola, encontrar la salida antes de poder guiar a nadie más. Era un acto de autoprotección, el primero que tomaba en mucho tiempo. Sentí una extraña calma al decidirlo, un pequeño punto de control en medio del caos. Comencé una nueva rutina. En lugar de evitar el pasillo del fondo, ahora era mi primer destino cada mañana. Llevaba un paño húmedo y, con una delicadeza que no sabía que poseía, limpiaba el polvo de la cuna, de la cómoda, de los juguetes. Dejé que el aire fresco entrara, que el sol de Nuevo México tocara por primera vez en 50 años el pequeño vestido de bautizo. El cuarto dejó de ser una tumba para convertirse en un archivo, un museo del corazón de mi esposo, y yo me convertí en su única curadora. Mi siguiente paso fue hablar con ellas. Al principio me sentía ridícula, una vieja loca susurrando a las paredes.
Pero persistí. Elena, decía en voz baja mientras pulía el marco de su foto, él te amó mucho. Lo sé. Pero también me amó a mí. Tienes que saberlo. Le contaba de Javier, de lo terco que era, tan parecido a su padre. Le contaba de los pequeños momentos de felicidad que Ramiro y yo compartimos. Estaba tratando de tejer nuestras historias, de crear una sola tela con los hilos rotos de nuestras vidas. Luego vino la necesidad de saber más, de ir más allá de las cartas. Quería ver la prueba, la fría y dura verdad fuera de la caligrafía emocional de Isabel. Mi vecina, Carmen, tiene una nieta, Sofía, qué ironía el nombre, una muchacha de 16 años que vive pegada a su teléfono. Le pedí ayuda, sintiéndome una analfabeta. Le expliqué que buscaba un viejo accidente de auto. Ella, con una paciencia infinita, me enseñó a buscar en los archivos digitales de los periódicos de la época. Fue un paso torpe hacia un mundo que no era el mío. Encontramos un pequeño artículo en la sección local del El Paso Times, fechado hacía 56 años. Tragedia en la carretera 70, decía el titular. Los detalles eran escasos: un auto patinó por la lluvia, chocó contra un camión. Elena Mendoza, 24, y su hija Sofía, 2, fallecieron en el acto. El conductor, Ramiro Mendoza, sobrevivió con heridas leves. Ver sus nombres impresos en tinta digital, tan impersonales, hizo que la tragedia se sintiera brutalmente real. No era solo una historia de cartas, era una noticia, un hecho que el mundo había registrado y olvidado. La vieja duda volvió a atacarme en la soledad de la noche. ¿Fui solo un consuelo? La pregunta era un veneno que se deslizaba en mis pensamientos. Me levanté y fui al cuarto secreto. Encendí la luz tenue y miré a mi alrededor. Este lugar era la prueba de que él nunca la olvidó. Pero mi casa, el resto de la casa, estaba llena de mis recuerdos, de mis flores, de los vestidos que cosí, de la vida que yo le di. Nuestro amor no fue la sombra de otro. Fue una nueva construcción, levantada sobre unas ruinas que él nunca tuvo el valor de mostrarme. Para combatir esos pensamientos, comencé a escribir. Compré un cuaderno simple en la tienda del pueblo y empecé un diario. Escribía sobre mis recuerdos con Ramiro, los buenos y los malos, tratando de verlos con estos nuevos ojos. Luego, empecé a escribirle cartas a él. Ramiro, ¿por qué no confiaste en mí? ¿Creíste que mi amor era tan frágil que no podría soportar tu dolor? Llené páginas y páginas con las preguntas que se habían acumulado en mi garganta durante 50 años de silencio. Javier llamó el martes, puntual como siempre. Su voz sonaba apurada, llena de los ruidos del tráfico de Phoenix. ¿Y bien, mamá? ¿Pensaste en lo que te dije? El mercado inmobiliario está bueno ahora, no deberías esperar. Esta vez, algo dentro de mí se irguió. La mujer que siempre cedía, que evitaba la confrontación, se quedó en silencio por un momento. Luego, con una voz que apenas reconocí como la mía, dije: Javier, no voy a vender la casa. Hay cosas aquí que necesitas entender. Esta conversación se acabó por ahora. Hubo un silencio de asombro al otro lado de la línea. Pude casi oírlo fruncir el ceño. «Mamá, ¿estás bien? No suenas como tú. No seas terca, solo intento ayudarte». Su preocupación se sentía como un insulto, como si mi repentina firmeza fuera un síntoma de vejez, de confusión. Me llamó terca. Quizás lo era. Pero por primera vez, mi terquedad no nacía del miedo a perder mis recuerdos, sino de la necesidad de proteger una verdad mucho más grande. Después de colgar, me temblaban las manos. El miedo me inundó. ¿Qué había hecho? Había levantado un muro entre mi hijo y yo. La vieja Graciela, la que solo quería paz, me gritaba por dentro que lo llamara de nuevo, que me disculpara, que le dijera que lo pensaría. La soledad se sintió más profunda que nunca. Estaba luchando contra el futuro que mi hijo quería para mí y contra el pasado que mi esposo me ocultó. Estaba completamente sola en esta batalla. Para calmar el pánico, volví al cuarto del fondo. Era mi ancla ahora. Sostuve la carta que Ramiro le escribió a Javier, la que lo empezó todo. Y lo supe. No podía dar marcha atrás. No era justo para Javier vivir en la misma ignorancia que yo. No era justo para Elena y Sofía permanecer como fantasmas sin nombre. Y no era justo para Ramiro ser recordado solo por la mitad de su historia. Mi miedo era más pequeño que mi nueva misión. Entonces tomé la decisión más audaz de mi vida. Tenía que encontrar a Isabel Torres. Las cartas que leí eran de hacía décadas, podría estar en cualquier parte del mundo, o en ninguna. Parecía una tarea imposible, una aguja en un pajar del tamaño de un país. Pero la idea se apoderó de mí con una fuerza inquebrantable. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba escuchar la historia de alguien que estuvo allí, que conoció a Elena, que vio el dolor de Ramiro de cerca.
Volví a recurrir a la nieta de mi vecina. Esta vez, la petición era más difícil. Sofía, ¿puedes encontrar a una persona? Se llama Isabel Torres. Debe tener casi 80 años, como yo. La muchacha me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina, y durante horas, sus dedos volaron sobre la pantalla de su computadora, buscando en registros públicos, en redes sociales, en obituarios. Me sentí como una detective en mi propia vida. Después de 2 días de búsqueda, apareció algo. Una Isabel Torres, de 79 años, viviendo en un pequeño barrio de El Paso, Texas. La dirección de las cartas antiguas era de El Paso. Mi corazón dio un vuelco. Todo encajaba. La sensación de estar tan cerca me dio un vértigo que me obligó a sentarme. Era real. Era posible. La última testigo viviente de la primera vida de mi esposo estaba a solo unas horas de distancia. Me tomó una semana entera escribir la carta. La empecé y la rompí 10 veces. ¿Cómo podía explicarle a una extraña que había irrumpido en el santuario de su cuñado y había desenterrado un secreto de medio siglo? Al final, decidí escribir con la verdad más simple. Estimada señora Torres, mi nombre es Graciela Mendoza. Fui la esposa de Ramiro durante 50 años. He encontrado sus cartas. Solo quiero entender. No quiero causar dolor, solo busco la paz para él y para mí. Caminar hasta el buzón del pueblo con la carta en la mano fue como caminar hacia un precipicio. Cada paso era pesado, lleno de dudas. ¿Estaba haciendo lo correcto al perturbar la paz de otra anciana? Pero cuando el sobre blanco cayó dentro de la caja de metal azul, sentí que una carga se levantaba de mis hombros. Había hecho mi parte. Había lanzado mi pregunta al universo. Ahora solo quedaba esperar. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba. Cada vez que pasaba el cartero, corría a la ventana. El silencio de la casa parecía burlarse de mí, amplificando mis miedos. ¿Y si no contestaba? ¿Y si mi carta la había ofendido? La vieja inseguridad amenazaba con devorarme, diciéndome que había ido demasiado lejos, que hay puertas que es mejor dejar cerradas. Una tarde, mientras regaba mis geranios, el teléfono sonó. Era un número desconocido, con un código de área de Texas. Me sequé las manos temblorosas en el delantal y contesté, mi voz apenas un susurro. Hola. Hubo una pausa, el sonido de una respiración frágil al otro lado. Luego, una voz de mujer, cascada por los años, preguntó, ¿hablo con Graciela Mendoza? Soy Isabel. Recibí su carta. El mundo se detuvo. El zumbido de las cigarras, el goteo del agua de la manguera, todo se desvaneció. Solo existía esa voz, un eco del pasado que había llegado para encontrarse con mi presente. En ese instante, escuchando a la hermana de Elena, a la mujer que compartió el dolor original de Ramiro, algo dentro de mí se asentó de forma definitiva. Ya no era la viuda confundida, ni la madre terca. Me había convertido en la guardiana de una historia completa. La que uniría los pedazos rotos de la vida de un hombre y de 2 familias. Ya no estaba defendiendo los recuerdos de una casa, estaba reclamando la totalidad de una herencia emocional. La mujer que sostenía el teléfono, con el corazón latiendo firme y con un propósito claro, ya no era la misma que había encontrado una llave en una caja de herramientas. Era alguien nuevo. Alguien que por fin estaba entera. La voz de Isabel al otro lado de la línea era como el crujido de hojas secas, frágil pero clara. No había enojo en sus palabras, solo una resignación que había tardado más de 50 años en asentarse. Le conté todo, mi voz temblaba al principio, pero luego se fue afirmando. Le hablé del candado, del cuarto, de las cartas. Esperaba un reproche, una acusación por haber profanado un santuario sagrado, pero lo que recibí fue un suspiro largo y cansado, el sonido del alivio. Siempre supe que Ramiro guardaba ese cuarto, me dijo, era su manera de mantenerlas vivas y, al mismo tiempo, de castigarse. Hablamos durante casi 1 hora. Me contó de Elena, de su risa contagiosa, de su amor por las gardenias. Me confirmó la historia de la discusión, una pelea tonta sobre dinero que se convirtió en la última conversación de sus vidas. Ramiro se había culpado cada día desde entonces, no solo por la pelea, sino porque él le había enseñado a manejar en ese viejo auto que no estaba en buenas condiciones. La culpa, me explicó Isabel, fue el candado más fuerte que cerró su corazón, mucho más que el de metal oxidado que yo había abierto en el pasillo. Nuestra conversación no fue un interrogatorio, sino un intercambio de memorias. Ella me dio piezas de un Ramiro joven y roto que yo nunca conocí, y yo le ofrecí la imagen de un hombre que encontró la paz, aunque fuera una paz incompleta, y que había sido un buen esposo y un buen padre. Cuando colgamos, un sentimiento de serenidad me inundó. Ya no había fantasmas en mi casa.
Solo había historias. La conquista no fue descubrir el secreto, sino entender el dolor que lo había creado. Al día siguiente, tomé el teléfono y marqué el número de Javier. Esta vez, mi voz no vaciló. No hubo excusas ni rodeos. Hijo, necesito que vengas a casa este fin de semana. No para hablar de vender nada. Hay algo que tienes que ver. Algo que tu padre dejó para ti. Hubo un silencio en la línea, una confusión que pude sentir a cientos de millas de distancia. Pero por primera vez, no sentí la necesidad de llenar ese silencio. Simplemente esperé, y él, sintiendo el cambio en mi tono, solo dijo: estaré allí el sábado, mamá. Javier llegó el sábado por la mañana, con su habitual aire de impaciencia, mirando el reloj como si tuviera una cita urgente. Lo recibí con un abrazo y lo llevé directamente al pasillo del fondo. Su ceño se frunció al ver la puerta abierta. ¿Qué es esto? Siempre pensé que era un armario. Sin decir una palabra, encendí la luz. Lo vi quedarse paralizado en el umbral, sus ojos recorriendo la cuna, los juguetes, el pequeño vestido. Su rostro, el de un hombre de negocios siempre en control, se transformó en el de un niño confundido. Mamá, ¿qué es este lugar? En lugar de responder, le entregué la carta que Ramiro había escrito para él. Me senté en la mecedora de Elena mientras él se apoyaba contra el marco de la puerta y comenzaba a leer. Observé cómo sus hombros se tensaban, cómo su respiración se volvía superficial. Vi el momento exacto en que la verdad lo golpeó, una sacudida física que lo hizo tambalearse. Cuando terminó de leer, levantó la vista, y en sus ojos no había solo sorpresa, sino un profundo y abrumador dolor. El dolor de un hijo que se daba cuenta de que nunca conoció realmente a su padre. Se sentó en el suelo, justo ahí en el pasillo, con la carta temblando en sus manos. Él tuvo otra familia, susurró, como si decirlo en voz alta lo hiciera demasiado real. Me acerqué y me senté a su lado, en el suelo polvoriento, y por primera vez en años, mi hijo se apoyó en mi hombro y lloró. Lloró por el padre que sufrió en silencio, por la hermana que nunca conoció y por los 50 años de una historia familiar incompleta. En ese momento, no éramos una madre terca y un hijo práctico. Éramos dos personas de luto por un hombre que finalmente entendíamos por completo. Ese fin de semana, no hablamos de vender la casa. Hablamos de Ramiro, de Elena, de Sofía. Juntos, decidimos no volver a cerrar esa puerta nunca más. Limpiamos el cuarto, no para borrarlo, sino para honrarlo. Javier, con un cuidado que nunca le había visto, reparó la pata rota de la mecedora. Yo lavé a mano el pequeño vestido de bautizo y lo volví a colgar, ahora limpio y lleno de una nueva dignidad. El cuarto dejó de ser un secreto para convertirse en el corazón de la casa, el lugar donde todas nuestras historias finalmente se unieron. Mi transformación más grande no fue encontrar la fuerza para oponerme a mi hijo. Fue encontrar la compasión para entender a mi esposo. Antes de abrir esa puerta, yo era una viuda aferrada a los recuerdos de una vida perfecta. Ahora, soy la guardiana de una vida real, con sus grietas, sus dolores y sus secretos. Entendí que el amor de Ramiro por mí no fue una mentira, fue su redención. Fui el puerto seguro donde su barco naufragado finalmente pudo descansar, aunque nunca tuvo el valor de mostrarme todas sus cicatrices. La casa también cambió. Antes, el silencio era un vacío, un recordatorio de la ausencia de Ramiro. Ahora, el silencio está lleno de presencias. Siento a Elena en el perfume de las gardenias que decidí plantar junto a la ventana. Veo a la pequeña Sofía en el destello del sol, sobre los juguetes en la estantería. Y siento a Ramiro, no como un fantasma, sino como un hombre completo, finalmente en paz porque su historia ya no está dividida. La casa ya no se siente vieja y cansada, se siente completa. En los meses que siguieron, Javier comenzó a visitarme más a menudo. No por obligación, sino por un deseo genuino de conectar. A veces nos sentamos juntos en el porche, y él me pregunta sobre Ramiro, sobre mi vida antes de él. Por primera vez, me ve no solo como su madre, sino como Graciela, una mujer con su propia historia. La verdad, aunque dolorosa, no nos separó. Al contrario, derribó los muros que habíamos construido entre nosotros y nos dejó con la base más sólida de todas, la honestidad. Un día, mientras miraba las fotos que ahora adornan la sala de estar, una de Ramiro y Elena junto a una de nuestro día de bodas, me di cuenta de la conquista real. No fue quedarme con la casa. Fue reclamar mi propia historia. Durante 50 años, viví la vida de la señora Mendoza, la esposa de Ramiro. Ahora, a mis 78 años, finalmente me siento como Graciela Vargas de Mendoza, una mujer que tuvo la fuerza de abrir una puerta cerrada y la sabiduría para abrazar todo lo que encontró detrás. Antes, mis días estaban marcados por la rutina y la soledad. Ahora, están llenos de propósito. He empezado a escribirlo todo en un diario, no solo para mí,
sino para los nietos que Javier algún día pueda tener. Quiero que conozcan la historia completa de su abuelo, no la versión editada. Quiero que sepan que el amor no se trata de perfección, sino de la valentía de seguir amando a pesar de las heridas y los secretos. La gente del pueblo ha notado un cambio en mí. Carmen, mi vecina, me dijo el otro día: Graciela, te ves diferente. Pareces más alta. Y me reí, porque es exactamente como me siento. Como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Ya no camino con la cabeza gacha por el peso del duelo, sino con la frente en alto, orgullosa de la compleja y hermosa vida que he vivido y que ahora entiendo en su totalidad. He aprendido que cada familia tiene un cuarto cerrado, una historia que se susurra o que se entierra en el silencio. A veces es una caja de cartas, a veces es una vieja herida, a veces es solo una pregunta que nadie se atreve a hacer. Creemos que mantener esas puertas cerradas nos protege, que el silencio es una forma de paz. Pero la paz que se construye sobre la ignorancia es tan frágil como una casa de naipes. Mi vida antes era un libro al que le faltaba el primer capítulo. Intentaba entender el final sin conocer el principio. Abrir esa puerta me dio el capítulo que faltaba. No cambió el final de la historia, pero cambió por completo su significado. Me enseñó que no podemos huir de nuestro pasado, pero podemos aprender a vivir con él, a integrarlo, a dejar que nos haga más compasivos, más completos. La reacción de Javier fue la prueba más grande. Su mundo práctico y eficiente se vio sacudido por una verdad emocional. Pero en lugar de huir de ella, la abrazó. Ver a mi hijo, un hombre adulto, permitirse ser vulnerable, me demostró que la fuerza no está en evitar el dolor, sino en tener el coraje de sentirlo. Ese fue el último regalo de Ramiro para ambos, la oportunidad de ser una familia más honesta. Hoy, cuando riego mis flores, no solo siento la tierra bajo mis dedos. Siento la conexión con todas las vidas que han tocado esta casa. La de Ramiro, la de Elena, la de Sofía, la mía y la de Javier. Ya no es solo mi casa. Es un legado. Un testimonio de que incluso el dolor más profundo puede, con el tiempo y la verdad, convertirse en un jardín donde florecen nuevas comprensiones. He dejado de hablar con Ramiro como si fuera un fantasma. Ahora hablo con él como se habla con un viejo amigo al que finalmente entiendes por completo. Le agradezco. No solo por el amor que me dio, sino por el secreto que guardó. Porque al encontrarlo, no solo lo encontré a él de nuevo, sino que me encontré a mí misma, la mujer que fui y la mujer en la que me he convertido. Mi mensaje para cualquiera que esté escuchando esto es simple. No teman a las puertas cerradas de sus propias vidas o de las vidas de aquellos a quienes aman. La verdad puede doler al principio, puede sentirse como un terremoto que amenaza con derribarlo todo. Pero una vez que el polvo se asienta, lo que queda en pie es más fuerte, más auténtico y mucho más hermoso. No esperen 50 años. No dejen que el silencio se convierta en el lenguaje de su familia. Hagan las preguntas difíciles. Escuchen las respuestas con el corazón abierto. Porque la historia más importante que jamás contarán es la suya propia, y esa historia merece ser contada en su totalidad, con todos sus capítulos, incluso aquellos que han estado guardados bajo llave en la oscuridad. Yo era una anciana que esperaba el final de sus días en una casa llena de ecos. Ahora, soy una mujer que está comenzando un nuevo capítulo. Mi conquista no fue material, fue espiritual. Fue la conquista de la verdad. Y esa es la única propiedad que nadie, ni siquiera el tiempo, puede quitarnos. El contraste entre la mujer que era y la que soy es el día y la noche. La Graciela de antes era un apéndice de la historia de Ramiro. La Graciela de ahora es la autora de su propia narrativa, una que incluye, honra y comprende todas las demás. He dejado de ser una viuda temerosa para convertirme en una matriarca sabia. Mi camino ha sido largo y, en su última etapa, inesperadamente turbulento. Pero cada lágrima, cada momento de duda, ha valido la pena. Porque me ha traído aquí, a este porche, mirando el atardecer sobre el desierto de Nuevo México, sintiendo una paz que no sabía que era posible. Una paz que no viene de olvidar, sino de recordar todo. Mi nombre es Graciela Vargas de Mendoza, y esta no es la historia de cómo descubrí el secreto de mi esposo. Es la historia de cómo su secreto me liberó. Y espero, desde el fondo de mi corazón, que mi historia los inspire a buscar su propia libertad, a abrir sus propias puertas, y a encontrar la paz que solo la verdad completa puede traer.